¿No? Hoy hablaremos de lingüística, teoría lingüística, lenguaje. ¿Qué se entiende por comunicación? La comunicación es un proceso que nos permite intercambiar información y establecer un tipo de relación social con quienes nos rodean. Por tanto, se trata de un acto dinámico y sistemático que logra que las personas interactúen y desarrollen sus habilidades sociales. Por ejemplo, al tú escuchar esta grabación, tú eres un receptor y yo un emisor. Durante dicho proceso participan dos o más personas, es decir, un emisor y un receptor, capaces de enviar, decodificar e interpretar los códigos intercambiados entre ambos. El acto comunicativo es un proceso de suma importancia a través del cual las personas podemos compartir información, opiniones, sentimientos, expresiones y conocimiento. Por tanto, es una acción vital que nos permite satisfacer la necesidad humana de interacción a través del lenguaje oral, el lenguaje escrito, como la carta, el lenguaje gestual o de sonidos. El lenguaje gestual es el que usan los mudos que no pueden hablar, por ejemplo. Componentes de la comunicación: un código, mensaje, redundancia, ruido, filtros, retroalimentación, código, canal, contexto. Bien, acá hay un emisor y acá hay un receptor. Emisor. Se denomina como emisor a la persona que tiene como iniciativa la de compartir una información en particular e inicia la comunicación emitiendo un mensaje a través de ciertos signos comunicativos. En él se producen tres momentos: físico, estímulo, necesidad, selección, codificación, emisión y retroalimentación o feedback. Fisiológico, proceso de transmisión, y físico, realización del acto del habla, respectivamente. Código. El código es un elemento muy importante durante el proceso de la comunicación, ya que trata de los signos empleados para transmitir un mensaje, los cuales deben ser comunes a emisor y receptor. El código puede ser verbal, códigos lingüísticos o no verbal, como gestos, posturas, proxémica, paralenguaje. El código verbal es la estructura de signos lingüísticos, palabras, sonidos, lenguas, idiomas. Mensaje. Se refiere al contenido que se transmite y que puede ser una información, opinión, sentimiento o idea. Los mensajes están compuestos por símbolos, códigos lingüísticos, imágenes, sonidos o claves, reconocidos por tanto el emisor como el receptor. La vida es coleccionar pequeños momentos de felicidad anónima, por ejemplo, que ya saben qué significa esto, el otro. Bueno, referente. Es el tema tratado, o sea, el eje de la conversación. Referente es el aspecto concreto al que se refiere el mensaje, es decir, de lo que se habla. Por ejemplo, si dos amigos hablan sobre sus gustos deportivos, el referente de la conversación va a ser el deporte que cada uno prefiera. Por ejemplo, imaginemos que ese chico con cabello marroncito dice: a mí me gusta el fútbol. Y el chico con cabellito medio cremita dice: a mí me gusta el baloncesto. Están hablando de deportes. Canal. Se refiere al medio físico a través del cual se envía el mensaje entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, el aire, el teléfono móvil, el teléfono fijo, el correo electrónico, entre otros. Receptor. Se denomina como receptor a la persona que recibe e interpreta un mensaje previamente enviado por un emisor. Es decir, en quien se encarga de decodificar los signos del mensaje recibido. Una vez interpretada tal información, el receptor puede responder y de esta manera ocupar el mismo lugar del emisor, generando una acción comunicativa de ida y vuelta. Las frases se producen a la entrevista. Situación, contexto extralingüístico. Se trata del espacio y tiempo donde y cuándo se desarrolla la comunicación, es decir, se toman en cuenta las circunstancias concretas del acto comunicativo, las cuales pueden o no afectar el envío o recepción de mensajes entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, aquí tenemos una historieta que donde dice: doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed.
Y aquí, mira, podemos ver. Ya. Clases de comunicación. Bueno, hablemos sobre clases de comunicación. Comunicación verbal. Se denomina como comunicación verbal aquella que emplea la palabra hablada, oral o escrita, visuográfica, entre dos o más interlocutores a fin de transmitir una información, opinión o sentimiento. Este tipo de comunicación es propia y única de los seres humanos. En diversos casos la comunicación verbal puede ser complementada con la no verbal. Miren, hay un mensaje, retroalimentación, comunicación directa e indirecta. En la primera, emisor y receptor comparen mismo espacio y tiempo. Durante la segunda, no. Comunicación intrapersonal e interpersonal. La primera maneja el monólogo interior, la introspección, mientras que la intrapersonal se produce como emisor y receptor diferentes. Comunicación unipersonal, bipersonal y multipersonal, también llamada unidireccional. Solo se dirige en una dirección, la bilateral en ambas direcciones y la multipersonal toma distintas direcciones. Comunicación no verbal emplea cualquier forma de expresión sin usar palabras. Esto es a través de los sentidos, como el tacto, la comunicación no humana, pues puede ser meteorológica, animal o vegetal. ¿Y los loros tenemos lenguaje? Dice. Por supuesto, todos tenemos lenguajes, que son los medios por donde nos comunicamos. Planos de lenguaje. Lengua. Sistema altamente estructurada que se utiliza en la comunicación dentro de una sociedad humana. Es la evidencia del lenguaje. Características. Es psíquica, es social, es un sistema, es un producto histórico, es teórica. Habla. Es el uso y la actualización del sistema lengua. Características. Es física, es individual, es el uso del sistema, es un acto momentáneo, es práctica. La variación lingüística es el cambio paulatino que se produce en todas las lenguas. A. Dialecto, diatópico o regional, variantes regionales de una lengua. Español, Lima, Madrid, Huancayo. Bueno, cada persona tenemos nuestro propio dejo. Por ejemplo, los de la selva que viven ahí tienen un dejo del español con su propio acento. No todos tienen su mismo acento. Se manifiestan en varios niveles. Morfológico. Por ejemplo, nosotros peruanos decimos chiquito, pero un veneco o venezolano, como le llamen comúnmente en nuestro país, venezolanos ya que vienen de su país, dice chiquitico. O por ejemplo, nosotros le decimos gatito y ellos dicen gatico. Ya, sintáctico. Los profesores del colegio. Del colegio sus profesores. Fonético, pollo, pollo, pollo. Ya. Semántico, camión. En el Perú lo decimos transporte de carga, un camión. Y en cambio en México dicen autobús. Como autobús, por ejemplo, dicen, ya viene nuestro camión, la B39, autobús, ¿ya? En México dirían así, pero en Perú transporte de carga. El camión ya viene a cargar los paneles, así. Léxico, persona de 8 años. Chibolo, chaval, cabrito, chavo. Socio-lecto, disastráctica. Constituye el uso típico que hacen los hablantes de una lengua en las diversas capas sociales. Nivel de uso, superestándar, lengua literaria, estándar, lengua culta, forma cultivada, lengua coloquial, variante nominada, subestándar, lengua popular, lengua vulgar. Idiolecto, diafásica, totalidad de hábitos lingüísticos. Sexo, edad, ocupación, contexto de una misma persona en una época data. El idioma es la lengua oficial de un país o nación. En el Perú son oficiales todas las lenguas en las zonas que predominan. Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos algo de 48 lenguas. Entre ellas las primeras lenguas y primordiales que abundan
son el español o castellano, el quechua, el aymara y el ashaninka. Ya, función representativa e informativa. En esta función del lenguaje predomina un mensaje objetivo, es decir, no aparece la opinión del emisor. El elemento de la comunicación que destaca es el referente. Ejemplo, el sistema planetario solar consta de 8 planetas. Estamos haciendo ejemplos de función representativa o informativa. En Pucallpa se consume masato. La Revolución Cubana se llevó a cabo en 1959. Función expresiva, emotiva o sintomática. En esta situación, el emisor expresa sus sentimientos o emociones sobre la idea a la cual se refiere. El elemento de la comunicación que destaca es el emisor. Ejemplo, me encanta ese perrito tierno, o sea, sentimientos. Por eso mismo se dice sintomática. Otro ejemplo, las niñas tupidas son muy bonitas. Sentimientos, emociones. Función apelativa o connotativa. Esta función aparece cuando el emisor tiene la intención de llamar la atención y persuadir al receptor para que actúe de forma determinada. El elemento de la comunicación que destaca es el receptor. Ejemplo, ¿podrías ayudarme? Jóvenes, guarden silencio. Aquí quieren llamar la atención, por ejemplo. ¿Ven? Función fática o de contacto. Consiste en que el emisor constata que el receptor está listo para recibir el mensaje. El elemento de la comunicación que destaca es el canal. Por ejemplo, ¿ven? Aquí el canal donde dice Marge, ¿me oyes? Donde está diciendo Simpson es el teléfono. Y aquí donde está diciendo rockero con su guitarra, dice 1, 2, 3, probando, es el micrófono. Función metalingüística, metaverbal o de glosa. Se evidencia esta función cuando se utiliza el lenguaje para comunicar acerca del fenómeno lingüístico o un aspecto de este. El elemento de la comunicación que destaca es el código. Ejemplo, ye, ni y que son conjunciones copulativas. Profesora, ¿qué significa la palabra ojeriza? Es un ejemplo de lenguaje. Nueva gramática de la lengua española manual. Bueno. Función estética o poética. Bueno, aquí tenemos a Pablo Neruda, miren. Poética, un poeta peruano, chileno. Ya. En esta función aparece una serie de recursos expresivos para embellecer el mensaje. El elemento de la comunicación que destaca es el mensaje. Ejemplo. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. A caballo regalado no se le miran los dientes. Soy el artesano de tu lado más humano. Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Ves? Aquí hay uso también de la metáfora, de la conocida metáfora. El multilingüístico. La coexistencia de varias lenguas en una misma zona geográfica. Por ejemplo, hablas un idioma y quieres aprender otro. ¿Ves? Hay muchas lenguas. Lenguas habladas en el Perú. Lenguas amerindas, amazónicas y andinas. Lenguas no amerindas, lenguas extranjeras que ingresaron en el siglo XX, por ejemplo. Familia quechua, familia aruya. Digo, siglo XVI. Familias lingüísticas del Perú. Bueno, aquí les dejo este cuadro para que lo puedan revisar. Bueno, hasta aquí entendieron, ¿verdad? Si hay alguna duda, me la hacen saber en los comentarios para poder ayudarlos en el siguiente video. Bueno, en el enunciado, en el norte, centro y sureste de China se habla el chino mandarín, una lengua que cuenta con 836 millones de hablantes. El elemento de la comunicación que destaca es el referente, la C.
2. Los procesos físico-físicos de coordinación y descodificación que se asocian a la comunicación son realizados respectivamente por el receptor y emisor, no, porque es el emisor y el receptor, porque emite y el otro recibe. Bueno, seguimos. En una situación comunicativa en la cual el presidente de una institución pública invoca tenazmente a todos los miembros del comité a seguir luchando contra los actos de corrupción, la función del lenguaje que se cumple es una situación apelativa, la B. 4. Considerando que el Titanic se comunicaba a través de un telégrafo sin hilos, aparato usado para la transmisión de mensajes de texto codificado como el código Morse, ¿qué clase de comunicación se empleó cuando el telegrafista envió una alerta de ayuda aquella madrugada en el 1912? Bueno, fue una no verbal táctil. Los ideogramas empleados antiguamente por los chinos constituyen algún tipo de comunicación verbal visuográfica, porque lo pueden ver y escribir. Bueno, seguimos. La 6. En la siguiente situación comunicativa, una brigada médica acude al colegio Mariátegui, en donde el doctor informa a los profesores que los alumnos deben hacer una fila para ser vacunados ordenadamente. La frase subrayada corresponde al elemento de la comunicación denominado. Mira, si el doctor, imaginemos que yo soy la doctora y tú eres la profesora. Si yo te digo a ti que a tus alumnos los hagas poner en fila para que se vacunen, usted va a ser la profesora. Y yo, como voy a decirle a usted, usted sería la receptora. Cuando Pedro revisa que en su cuenta de Facebook le han dado 50 a su última foto, la comunicación humana que se observa es, ¿cuál puede ser? Verbal, visual. ¿Saben por qué? Porque verbal, visual, va a ver. Aquí todavía dice, revisa. No puede ser no verbal, visual, porque sí ve. No verbal, gestual, también puede que sí, pero más la A se asocia. La D, verbal, auditiva, no, porque no va a escuchar, ¿no? Ya. La afirmación, la lengua ashaninka es nominalmente cooficial dentro del territorio de los ashaninka, conjunto con el español, de acuerdo con la Constitución peruana, mantiene correspondencia con la definición de sociolecto, la 8b. Bueno, aquí dice la 9. A través de la función emotiva o expresiva del lenguaje, el emisor puede expresar sus sentimientos o estados de ánimo. Señale el enunciado en donde se evidencie esta función. Bueno, hay que buscar una oración emotiva o expresiva. Alejandro tiene interés en sus gallos. Ganen todas las peleas. Interés. Hemos perdido la confianza en varios políticos de nuestro país. La recomendación fue que los padres dialoguen más con sus hijos. Su primogénica es definitivamente la más estudiosa e inteligente. ¿En cuál de ellos puede estar la función emotiva o expresiva? Escríbeme en los comentarios. Chan, 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 chan. Bueno, la correcta es: su primogénita es definitivamente la más estudiosa e inteligente. Ahí hay emoción, expresividad. En el enunciado, Sergio en algunas ocasiones, en el inglés la vocal E, si está situada al final de la palabra, suele ser muda. Por ejemplo, house, house. La función del lenguaje que destaca es la metalingüística. 11. El mugido de los toros al agruparse y el gruñido de los perros cuando se enojan constituyen respectivamente a claves de comunicación
Mira, dice el mugido de los toros al agruparse. Mugido, o sea, ruido, ¿no? Mugido. Eso sería auditiva. Y el gruñido de los perros cuando se enojan. No sé, cuando se quieren morder, te quieren morder un perro. Se enojan constituyen respectivamente clases de comunicación auditiva y auditiva. La 11, la D. Lingüísticamente, el castellano hablado por la agrupación evangélica Bora Bilingüe Ágrafa, ubicada en una comunidad nativa cercana a la ciudad de Iquitos, constituye respecto a la lengua española a un dialecto. A ver, veamos. Dialecto social, ya que dice agrupación social. Seguimos. En el texto, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los humero, que me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. El elemento de la comunicación que destaca es el emisor, porque ellos nos emiten un mensaje. 14. Hola, ¿me copias? No te escucho. En el enunciado anterior, ¿qué función del lenguaje se cumple? Yo creo que es apelativa, porque tiene signo de pregunta. Miren, aquí les voy a mostrar, como vimos antes cuando tenía signo de pregunta, apelativa. ¿Ven? Aquí donde nos preguntan, ¿podrías ayudarme? Bueno, yo creo que puede ser fática también. Bueno, conmigo es hasta la próxima. Gracias por estar en mi canal. Suscríbete si te agradó. Muchas gracias.